Buenas tardes a todos y a todas. Como les decía, esta es la penúltima capacitación de este ciclo de formación para el fortalecimiento de los CDT del oriente del país. La última capacitación, la número 10, va a ser el jueves de esta semana y va a tratar sobre liderazgo en organizaciones, justamente como un factor, un elemento central para que los CDTs puedan trabajar de manera más organizada y ordenada y con un rumbo claro. Esta capacitación, la número 9, tiene que ver y aborda algunas herramientas vinculadas a la gestión de proyectos. Ustedes saben que los proyectos son fundamentales para cualquier iniciativa que se lleve adelante, porque el proyecto como tal busca dar solución a un problema, ¿no? Justamente llevamos adelante, diseñamos e implementamos un proyecto para atender una necesidad o resolver un problema que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Cuando formulamos los planes de trabajo, recuerdan ustedes que armamos una cartera de proyectos asociados a programas de actuación, porque esos proyectos justamente lo que buscan es dar respuesta a las debilidades y necesidades que hemos identificado, que ustedes han trabajado e identificado en el territorio en función de las oportunidades de desarrollo turístico que tiene cada uno de los destinos. Entonces, justamente contando con esa cartera de proyectos, lo que les venimos a compartir ahora son algunas herramientas metodológicas para poder gestionar, llevar adelante estos proyectos de manera organizada, ordenada y cumplir con los requisitos que cualquier proyecto tiene. Eh, por eso, digo, les vamos a proponer una metodología de gestión de proyectos por resultados, porque ustedes saben, cualquier proyecto tiene estas cuatro restricciones fundamentales. Por un lado, el alcance. El alcance son las actividades y los resultados que esperamos obtener con la ejecución del proyecto. No sé, por ejemplo, queremos construir un sendero interpretativo, entonces el alcance de ese proyecto va a ser construcción del sendero interpretativo y además las actividades asociadas con eso. Diseño del sendero, construcción de señalética y puntos de descanso, georreferenciación de los lugares de interés a lo largo del sendero, etcétera. Eh, Otra restricción que hace a los proyectos típicamente son los costos, los recursos económicos para poder llevar adelante el proyecto. Los recursos económicos por un lado y el tiempo, ¿no? El tiempo es otra limitante que es estructural de cualquier proyecto. Nosotros ahí tenemos el desafío de administrar de manera eficiente los recursos económicos asignados para el proyecto para poder cumplir con los resultados esperados y además hacerlo en el tiempo previsto, porque cuanto más nos demoremos en la ejecución del proyecto, según lo que originalmente habíamos planteado, más en riesgo se pone la posibilidad de alcanzar el resultado esperado, porque, entre otras cosas, se nos agotan los recursos económicos. Entonces ahí siempre hay un compromiso entre los recursos económicos y el tiempo para lograr la eficiencia en el proyecto y que lo podamos llevar adelante. Y por último, la última restricción está asociada con la calidad del proyecto. Eh, y esto es sensible sobre todo para proyectos como los que ustedes desde los CDTs van a llevar adelante, que son proyectos que impactan en sus comunidades. Son proyectos de alguna manera de intervención y de impacto público. Entonces, ahí es muy importante también medir la calidad y garantizar que esta restricción referida a la calidad se pueda cumplir, podamos alcanzar los resultados esperados, porque más aún si el proyecto tiene impacto social e impacto público en nuestra comunidad,
es fundamental que se cumpla con la calidad esperada. Entonces, esta metodología parte de esta premisa, ¿no? De reconocer estas cuatro restricciones que tiene cualquier proyecto que va a emprender una organización, como un CDT, por ejemplo, para, en función de eso, ir definiendo y ordenando la información que nos permita llevar adelante su ejecución. Bueno, aquí simplemente contarles que vamos a estar recorriendo los 7 pasos para la gestión de proyectos por resultado. Vamos a ir uno a uno eh, avanzando en los distintos pasos que hacen a la ejecución de un proyecto para que también nos ayude a reconocer y dimensionar todo lo que involucra la implementación, la ejecución de una iniciativa como es un proyecto, sobre todo vinculado, en este caso, a la actividad turística y al desarrollo del turismo en sus destinos. Bien, entonces vamos a ir desandando ese camino. El paso número 1 es lo que se conoce como la estructura desglosada del trabajo del proyecto. ¿Qué es lo que tiene típicamente el proyecto? Estos elementos. Tiene actividades, como les dije, para poder llevar adelante y alcanzar los resultados o los productos del proyecto. Si alcanzamos esos resultados, obtenemos el objetivo central, el propósito del proyecto, y si alcanzamos ese objetivo, vamos a poder llegar al fin último del proyecto. El fin sería algo así como el objetivo estratégico. Por decirles, si un proyecto puede ser la mejora de los caminos, el fin último puede ser promover mayor actividad comercial y más flujo de turistas en un destino. Ese es el fin. El objetivo del proyecto, que es más específico, el objetivo central, es facilitar la movilidad por el territorio. ¿A través de qué? A través del mejoramiento y construcción de caminos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar y ordenar los elementos de un proyecto. Como verán, esta estructura, eso tiene eh, generalmente lo primero que se define, y es justamente lo que vamos a conversar ahora, es el objetivo central. Siempre se parte de un objetivo. ¿Por qué? Aquí les muestro un ejemplo esto es una consultoría que hicimos en Paraguay, y esta es la estructura de un proyecto de puesta en valor de las producciones de la artesanía y los elementos atractivos de la cultura indígena del Paraguay, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, definimos componentes, por ejemplo, un sendero interpretativo construido, un área de recepción de visitantes, capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, para poder llegar a esos resultados, definimos actividades, diseñar y construir el sendero, diseñar e instalar la cartelería, diseñar el área de recepción, etcétera, ¿no? Entonces, diseñamos las actividades para llegar a esos resultados, a esos componentes o productos, para alcanzar el objetivo general, que es que las comunidades indígenas del Paraguay estén dotadas de las capacidades necesarias para llevar adelante la actividad turística en sus comunidades y que eso les sirva para alcanzar el fin último, que el fin último es promover una mejor calidad de vida de estas comunidades. Fíjense ustedes que el objetivo es darles a ellos herramientas para que puedan llevar adelante la operación turística, el diseño de experiencias turísticas en sus comunidades, pero con la finalidad última de que los ingresos económicos que se generen por esa actividad les permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, en síntesis, aquí la clave fundamental es cuando vamos a diseñar un proyecto, es tener en claro cuál es el objetivo del proyecto. De ahí partimos. Esa es la piedra fundamental que nos va a permitir después diseñar el proyecto. Primero, definir cuál es el objetivo.
¿Por qué? Porque si definimos el objetivo, digo, para poder definir ese objetivo, tenemos que tener en claro cuál es el problema central. ¿Qué es lo que busca solucionar este proyecto? Ya vieron ustedes que cuando hicimos el ejercicio del diagnóstico, el FODA, de fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, de cada CDT, justamente, entre otras cosas, identificamos los problemas. Esos problemas después, cuando hicimos el ejercicio de formulación de los proyectos, volvieron a aparecer. Pero cuando estuvimos justamente en instancia de proponer la cartera de proyectos, lo que trabajamos, lo que identificamos fue cómo dar respuesta a esos problemas que ya habíamos identificado en el FODA. Eh, Recuerdan que si bien no es que tuvimos el FODA a mano cuando hicimos el ejercicio de formulación de proyectos, ya ustedes, conociendo sus realidades y a partir de lo que veníamos trabajando, sabíamos cuáles eran los problemas. Y de hecho, no hizo falta volver a traer el FODA para reconocer cuáles eran los problemas, pero implícitamente ustedes ya los tenían en agenda. Entonces, identificado el problema, podemos definir el objetivo del proyecto. Con lo cual, la clave, y aquí lo primero que les voy a plantear es cómo identificar este problema central. Para eso, hay tres elementos fundamentales. Por un lado, identificar los antecedentes de la situación que genera este problema. Por otra parte, identificar la zona y la población afectadas. Y por último, reconocer cuál es la gravedad de la situación. Con estos tres elementos básicos, nosotros ya tenemos la información suficiente para identificar el problema central sobre el cual después vamos a querer diseñar una solución a través de la formulación de un proyecto. Vamos a recorrer entonces cada uno de estos puntos. Respecto a los antecedentes de la situación, bueno, las preguntas que nos tenemos que hacer típicamente es cuáles son los motivos que generaron este problema. Eh, por ejemplo, crecimiento de la población en una localidad que no desarrolló su infraestructura de servicios a la par, entonces hay ahí un, un problema de capacidad que hay que resolver, o puede ser un problema climatológico o de índole económico. eh, Digo, cualquier tipo de problema puntual o motivo específico o estructural que haya generado este problema. Es importante esto, muchas veces identificarlo, porque a veces, identificando esos motivos, podemos encontrar también pistas de por dónde va la solución a ese problema. Si identificamos qué es lo que causó ese problema, podemos reconocer entonces cuál es la mejor estrategia o alternativa que tenemos de responder a esa causa, a ese motivo, para superar el problema que se generó. Otro aspecto, otra pregunta fundamental es conocer cuáles son las características de la situación negativa que se intenta modificar, ¿no? Digo, si es un problema de, de contaminación o de desarrollo inmobiliario, desarrollo constructivo en espacios naturales, y eso está afectando las condiciones de los recursos, del bosque, del mar. Si es un problema, si esta situación negativa, las características impactan sobre la condición las condiciones de vida o de seguridad, o de capacidad del destino para recibir turistas, bueno, eso es lo que tenemos que identificar, esas características. Y por último, ¿por qué es de interés para nuestra comunidad resolver esta situación? Porque ahí también talla fuerte, y es importante reconocer que a veces son problemas
que que afectan solamente a determinado sector, determinado grupo, determinado actor. Y la verdad es que lo que queremos como organización, como CDT, es identificar efectivamente problemas que afectan a nuestra comunidad y en consecuencia su capacidad para impulsar la actividad turística, que el CDT tiene ese objetivo último, ¿no? Digo, CDT surge y tiene su razón de ser como un espacio de articulación de los actores comunitarios para impulsar la actividad turística en su destino. Entonces, bueno, efectivamente es un problema que afecta a nuestra comunidad y nos condiciona para nuestra capacidad de impulsar el turismo. Bueno, si es así, efectivamente estamos frente a un problema sobre el que tenemos que generar una solución, un proyecto. El otro punto importante, como les decía, es identificar la zona y la población afectada. Aquí las preguntas que nos tenemos que hacer es cuál es la zona geográfica, si es un distrito, si es más de un distrito, si es una región, si es el departamento, porque eso también involucra muchas veces la identificación de los actores con los que tenemos que llevar adelante el proyecto o buscar asociarnos para eh, que efectivamente se puede implementar, ¿no? Entonces, la zona geográfica involucrada y su área de influencia es un elemento importante a identificar cuando estamos con esta tarea, con este desafío de reconocer cuál es el problema central que queremos resolver. Luego también las características de la zona afectada, ¿no? Desde el punto de vista climático, geológico, de capacidad de los servicios que tiene, la conectividad, etcétera. Y la cantidad de población afectada también es un elemento importante, sobre todo cuando vamos a presentar un proyecto para conseguir financiamiento. Típicamente nos van a decir, bueno, ok, yo te doy el dinero para llevarlo adelante, pero ¿qué impacto tiene este proyecto sobre la comunidad y sobre todo cuántas personas se ven beneficiadas por la implementación de este proyecto? Y en consecuencia lo que estamos identificando ahora es cuál es la población afectada por el problema, ¿no? Y por último, cuáles son las características de estos grupos sociales afectados, ¿no? Si es toda la comunidad, si es la población joven, si son las mujeres, si son los ancianos, si son los trabajadores, los empleados en organizaciones, si son las personas que trabajan de manera independiente, bueno, etcétera, ¿no? Tratar de reconocer las características sociodemográficas, si son jóvenes, si son adultos, de los grupos sociales afectados por el problema. Y por último, la gravedad de la situación. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿hace cuánto que está este problema? ¿Hace cuánto tiempo? Que si este es un problema que ya viene de hace muchos años o es un problema reciente. Y justamente esa pregunta también nos puede ayudar a responder la siguiente: si ese problema es persistente o es un problema momentáneo. Si es algo puntual, si es momentáneo, claramente quizás no sea ni siquiera necesario llevar adelante un proyecto, porque quizás hasta que diseñamos e implementamos el proyecto, el problema ya dejó de existir. O si es un problema persistente, bueno, ¿desde cuánto? ¿Desde hace cuánto tiempo que viene afectando a nuestra comunidad? Luego, ¿qué tan relevante es el problema? Eh, y en este sentido, lo que queremos es dimensionar eh, si es un problema que efectivamente afecta de manera notable, de manera importante a nuestra comunidad, o es un problema que, como les decía, eh, no, no reviste gravedad y realmente no necesita para ello el concurso de nuestra iniciativa para darle solución. La relevancia del problema es entonces importante, porque eso justamente nos ayuda a responder y explicar cuánto afecta el problema que estamos identificando a nuestra comunidad.
¿no? Entonces, la gravedad de la situación nos ayuda, nos termina de configurar el problema en en estos tres elementos que yo les decía, ¿no? De cómo reconocer el problema y en función de eso, y es clave, digo, hay que partir de un problema para poder después definir el objetivo del proyecto, que el objetivo es la solución a ese problema. Bien, porque justamente lo que vamos a construir a partir de identificar ese problema central es lo que se conoce como árbol de problema. Este árbol de problema, bueno, ustedes vieron lo que yo les mostré cuando les presenté el ejemplo de Paraguay. Aquel que ustedes vieron fue el árbol de los objetivos, el árbol del objetivo. Eh, ¿Por qué? Porque el árbol de problema lo tenemos que construir justamente para después identificar cuáles son las actividades que vamos a llevar adelante, los resultados que queremos alcanzar, el objetivo central y los fines últimos que queremos alcanzar con la implementación del proyecto. Entonces, el árbol de problemas, ni más ni menos, que responde, perdón, a esta idea de, bueno, identificar el problema central, cuáles son las causas de ese problema. Vieron que eran algunas de las preguntas que nos planteamos para identificar el problema, justamente cuáles son las causas. Y por otra parte, cuáles son los efectos que ese problema genera en nuestra comunidad. Cuando vimos el tema de la gravedad de la situación, qué grado de impacto tiene el problema en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, causas y efectos. El árbol de problemas establece estos tres elementos centrales que, como les digo, como imagen especular, digo, a razón de lo que son problemas se transforman en soluciones, el árbol de objetivo justamente traduce ese árbol de problemas en cuál es la estrategia y las iniciativas que vamos a llevar adelante para dar respuesta a ese problema. Ese árbol de objetivos, como les decía, no es ni más ni menos que esto que les mostré como ejemplo para el caso de esta consultoría que hicimos en Paraguay, ¿no? Eh, las actividades y los componentes forman parte, y voy para atrás, de los medios para alcanzar ¿qué? El objetivo central, y alcanzando ese objetivo central logramos llegar al fin último de el proyecto que nos habíamos planteado, que es, insisto, el objetivo más estratégico, más de alto nivel. ¿Está? Entonces, primer paso, construir este, este árbol de objetivo, que es, como les decía, la estructura desglosada del trabajo, ¿no? Que vamos a llevar adelante. Porque acá están los elementos fundamentales para la ejecución de un proyecto. Las actividades, los resultados, objetivos y el fin último. ¿Está? Ustedes me avisan, si yo no los veo, pero si tienen alguna consulta, comentario, me interrumpen y doy paso al comentario, o si ponen ahí en el chat cualquier cosa, les pido a los colegas que a Mélida, a Enoc o a Concepción o Karen o Ivania, si hay algún comentario, me avisen, o a consulta para escuchar, si es que lo escribieron por el chat y dar respuesta.